Muy buenas noches, licenciado, y un gusto saludarle. Pues acá estoy para hacer un análisis acerca de los documentales del poder y el dinero. Ya tarde porque me inscribí esta semana que pasó, casi a finales, ya para ir a presenciar las clases el sábado. Pues muy poco tiempo me quedó, ya que eran 6 videos y casi cada uno casi todos duran 47 minutos, es decir, casi un equivalente a 5 horas. Y es por eso que estoy acá, empezando con la historia de lo que es el dinero, cómo influye el poder hasta la actualidad. Desde hace 4500 años antes empezó esta denominación, que donde, como dice el historiador en el documental, el dinero y el costo que tiene solo es un valor que se agrega en el papel, no importa qué tipo si es en papel, como en la antigüedad, que cuando empezó a hacerse la creación después del trueque, se empezó a hacer como en tablas de arcilla, y luego vino la creación del valor nominal en plata, en oro, y como el valor total se le consigna, no importa en qué clase vaya, es decir, puede ser en plata, arcilla, oro o cualquier otra denominación. De ahí fue como fue surgiendo lo que es el concepto de dinero. Como por ejemplo el valor se le asigna conforme a lo que la gente esté dispuesto a asignarle, al riesgo que quiera tomar. Y así es como las grandes familias adineradas se fueron haciendo. Y por ejemplo, en las primeras denominaciones que se logran conocer conforme a los documentales, se hace mención a de que empezó con las tablas de arcilla, donde se consignaban los valores, como por ejemplo, aquí el que tenga esa tabla de arcilla al portador se le deben 5 sacos de arroz o 5 sacos de maíz, cual significaba que el valor estaba consignado, no era simplemente que la tabla de arcilla valía más o era más grande o más pequeña. No, ahí valía el valor, es decir, y era el portador que quien la tuviera se le pagara ese valor, se le diera ese total que se consignaba. Ya luego, después de eso, se fue creando ya el valor, se fue fomentando en plata, después se fue fomentando en oro, y fue como conforme los españoles les dio la sed del oro y vinieron a México, hicieron las minas y todo, saquearon todo el oro de América, todo el continente americano, que fue que se lo llevaron a España, Italia, todos esos historiadores que se conocen como conquistadores, pero en realidad es algo disfrazado de saqueo, por decirlo así. Después que ya se tenía un monto, ya se conocía cómo se dominaba el dinero, en qué estaba hecho, y después se fue modernizando. Ya en las minas a las personas se les trataba con derechos, ya recibían un pago por el trabajo que hacían. Luego vino lo que es lo del préstamo, que aparece un nombre muy peculiar ahí, o ¿cómo le llamaríamos? Ya lo que hoy en día se le conoce como usurero, que es donde aparecían prestamistas que daban dinero a unos intereses muy altos. Por ejemplo, entre hebreos y hebreos se establece en el documental que estaba prohibido cobrarse intereses, solo darse el dinero y se regresaba la misma cantidad. Y entre judíos y hebreos, es decir, entre personas cristianas y no cristianas, entonces los judíos sí podían cobrarle intereses a los hebreos, a cambio de pactos que podían hospedarse en diferentes lugares. Ya después, ahí figura como
Ya más después vino lo que es del crédito, o sea, credo, de creer que la persona es es de confianza, va a pagar. Y para eso se establecían normas básicas donde específicamente deberían acampar las personas que se les daba ese crédito. Luego despuesito vino lo que fue los bonos emitidos hace tiempo por ejemplo, en Italia, Francia, Estados Unidos. Ya se vino lo que ya después de la dominación del dinero vino lo que es lo denominado bonos, donde quien tuviera un bono ahí solía tener una cantidad de dinero, aunque no lo tenía en físico, pero estaba denominada en papel. Y a veces cuando los estados estaban a punto de quebrar, emitían bonos para que sus propios ciudadanos los compraran y los salvaran de la quiebra. Ya haciendo referencia a esto, se vino lo que es las acciones, como hoy en día se conocen en nuestro Código de Comercio de Guatemala, que estén acciones individuales, especiales, todo, y se emitían al portador o de cualquier otra forma, dando paso ya como a una economía más moderna, más estable. Y ya después de las acciones vino lo que fue la necesidad de la vivienda, que ya por ejemplo la garantía y todo eso, que por ejemplo para darle un préstamo a alguien tenía que prestar una garantía, sea personal, y como hoy se conocen, fiduciaria, prendaria o hipotecaria. En aquel entonces solo se conocía como garantía personal, que no se conocía como garantía hipotecaria hasta años después, y nuestras legislaciones adoptaron lo que es la garantía hipotecaria, que es que si alguien saca un préstamo en un banco, de entrada debe de darse hipoteca sobre el bien que posean. De lo contrario, no se le daría un préstamo muy alto, ya que no tendría la capacidad suficiente de pago. Y ya estando en estas situaciones de que la persona podía pagar, entonces se le podía dar un crédito con garantía, ya hipotecado con su bien, si tenía bien, ya sea muebles, inmuebles, prendarios, de cualquier clase de garantía que pudiera prestar. Luego después viene lo que es como son los códigos de construcción en Estados Unidos, que por ejemplo, en Estados Unidos todas las casas tienen la misma estructura. Es decir, allí puede confundirse uno de qué casa le corresponde si no conoce bien la dirección, ya que todas están construidas bajo un mismo código de construcción, porque el gobierno así lo implementó en la época de la guerra, que necesitaban construir casas lo más rápido posible. Entonces dijeron, vamos a agarrar estos planos, estos diseños, y bueno, así se construirán todas las casas y tendrán el mismo diseño todas, el mismo, como le dijera, las mismas dimensiones, áreas y todo, y con los mismos colores, debido a lo que es en épocas de verano, invierno, están hechas para cumplir todo tipo de desastre. Así fue como vino lo que es lo de la aseguradora también, va, que por ejemplo una persona que portaba un seguro podía cobrar lo que se viniera en el tiempo, ya sea su casa sufría daños, perjuicios y todo, y la aseguradora estaba dispuesta a pagar. Eso sería un análisis profundo, licenciado, donde podemos ver cómo el dinero da el poder a las personas, a la élite y todas las demás personas que se encuentran en clases altas, siempre teniendo el poder, y teniéndolo presente, que ellos siempre van a gobernar sobre cualquier persona conforme el tiempo solamente.